conoce, yo soy Leni Flores Carvajal, soy cirujana pediátrica y neonatal y trabajo en el Instituto de Salud del Niño San Borja. El tema que se me ha asignado es enterocolitis necrotizante y hernia diafragmática, ¿okay? Entonces son los dos temas que vamos a desarrollar a continuación. Voy a pedirles las disculpas del caso porque estoy un poco agripada, ¿okay? Así que en algún momento voy a tener la necesidad de parar la clase unos segundos, ¿okay? Vamos a empezar hablando de enterocolitis necrotizante. Entonces, esta es una condición, ¿no? Que causa morbimortalidad principalmente en un grupo de pacientes. ¿Cuáles son? Son los pacientes que ingresan a UCI básicamente porque son prematuros o porque tienen muy bajo peso al nacer, ¿no? Esta condición es o se produce esta condición porque hay una falta de madurez del sistema digestivo, ¿no? Entiéndase que la enterocolitis es una patología que afecta básicamente al intestino, ¿okay? Entonces, estos bebés, ¿no? Que son prematuros, que no tienen un buen desarrollo intestinal, son la población que más se ve afectada cuando hablamos de enterocolitis, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, uno de los puntos claves importantes en enterocolitis pues es reconocer esta patología de forma precoz, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa forma se pueden mejorar las estrategias de tratamiento. ¿Ok? Y básicamente, ¿para qué? Pues para evitar una incidencia de mortalidad, ¿no? Esta patología tiene sobre sus hombros un porcentaje alto de mortalidad neonatal, ¿no? Entre 20 y 50%. Y de estos pacientes que sobreviven a esta patología muchas veces agresiva, pues hay algunos, ¿no? Que presentan dificultades en el neurodesarrollo, ¿sí? No solo por la prematuridad, sino también por los eventos que se desarrollan en el transcurso de del tratamiento y el internamiento en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Entonces, eso es un punto bastante importante y relevante cuando hablamos de enterocolitis. Pero yendo ya al diagnóstico, al concepto de enterocolitis, tenemos que mencionar que esta es una enfermedad derivada de una necrosis isquémica que se inicia en la mucosa y submucosa del intestino, ¿no? ¿Y cuál es el origen? Pues es un proceso inflamatorio, ¿no? Que puede estar derivado por varios factores. Esta enterocolitis puede tener una frecuencia de 1 en 1000 nacidos vivos y de ellos el 90% son pacientes que tienen bajo peso al nacimiento o muy bajo peso al nacimiento. Sin embargo, también puede afectar a los recién nacidos a término, ¿no? El porcentaje de frecuencia es de entre 5 a 10%. Como les mencioné, tiene una alta tasa de mortalidad, más o menos 50%, y entre 20 y 40% de los bebés que tienen enterocolitis necesitan una cirugía. Vamos a ver que la enterocolitis pues es una enfermedad que causa inflamación a nivel del intestino, ¿sí? Esta patología se inicia en las capas más profundas del intestino, entiéndase a mucosa y submucosa, y si esta enterocolitis progresa, pues puede también dañar la capa muscular y la capa serosa, ¿sí? Puede esta ser segmentaria
o focal, como en este caso, o también puede ser una enterocolitis total llamada también pancolitis. Dentro de del origen de esta enfermedad o de esta patología, pues como la mayoría de patologías, esta tiende a ser multifactorial, ¿sí? Se ha encontrado en realidad una asociación etiológica con varios factores que en su mayoría son factores perinatales, pero los únicos factores que se han determinado científicamente son la prematuridad y el bajo peso. ¿Sí? Los demás factores, digamos, son factores contribuyentes al desarrollo y a la progresión de esta enfermedad. Y dentro de ellos, pues uno de los más importantes, si hablamos que la población mayormente afectada son los prematuros, pues es la inmadurez intestinal la que va a desarrollar o va a permitir, ¿no? La inflamación intestinal, ¿no? Cuando existe algún proceso que origina esta inflamación del intestino o esta hipoperfusión intestinal, pues a diferencia de un bebé a término en el que la respuesta podría ser rápida y lógica, ¿no? De si el intestino está inflamado y, por ejemplo, produce más gas o más secreción intestinal, la respuesta de un bebé a término va a ser aumentar la peristalsis para que esta secreción o este gas pues, no distienda más el intestino, ¿no? Eso es lo lógico. Pero ¿qué sucede con los bebés prematuros, ¿no? Ellos en realidad tienen una respuesta paradójica a este procedimiento de distensión abdominal, ¿no? Lo que se produce en ellos es una disminución más bien de la motilidad intestinal y esto genera que haya mayor distensión del abdomen, ¿no? Y al haber mayor distensión abdominal, pues este puede condicionar a una mayor isquemia o una mayor hipoperfusión de la pared intestinal, ¿ok? Además de ello, se va a ver alterada la primera línea de defensa intestinal, que son la producción, ¿no? De sales biliares, ¿no? Esta en general se va a ver disminuida y se va a producir una hipocloridia. Y por lo tanto va a haber un mayor riesgo al sobrecrecimiento bacteriano, va a haber una dificultad de la absorción de las grasas, especialmente las grasas insaturadas, y esto puede ocasionar pues sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Esto puede ocasionar disminución de la motilidad del intestino, ¿ok? Y luego también es importante saber que el intestino del prematuro pues tiene niveles bajos de inmunoglobulina A, ¿no? Que finalmente también funciona como línea de defensa ante el sobrecrecimiento de bacterias. Ahora, existen también los factores que corresponden al flujo vascular del intestino, ¿no? Entonces, cualquier situación en la que este flujo vascular se vea afectada puede condicionar el inicio de una enterocolitis, ¿sí? Situaciones como una asfixia perinatal, ¿no? O situaciones como un shock de cualquier origen, no sea, ya sea séptico, cardiogénico, etcétera, pueden producir isquemia intestinal,
¿no? Y esta isquemia intestinal pues es un factor importante para enterocolitis. Y otras situaciones como en la etapa neonatal se pueden dar la exsanguíneo transfusión para aquellos pacientes neonatos que tienen una hemoglobina o un hematocrito por encima de lo normal, pues se realizan estos procedimientos. Y en el proceso de que el cuerpo va a redistribuir el volumen de sangre que se ha extraído, pues siempre se olvidan de los intestinos, ¿no? Lo primero o el primer órgano al que se le brinda el oxígeno, pues ya saben que es el cerebro, el corazón, las glándulas suprarrenales, ¿no? Entonces, y en ese proceso de la redistribución del volumen sanguíneo, pues el intestino puede sufrir alguna isquemia, ¿no? O al menos hipoperfusión, que si le suman otros factores que ya vamos a ver, pues se puede producir la enterocolitis. Otro factor importante, pero a veces no muy, o que no le dan mucha importancia, pues es el enfriamiento, ¿no? Los recién nacidos, especialmente los prematuros, pueden tener dificultad para poder regular su temperatura. Entonces, cualquier acción de parte nuestra podría provocar mayor pérdida de calor, ¿no? Y este enfriamiento finalmente va a provocar que haya una respuesta corporal del bebé, ¿no? Para contrarrestar este enfriamiento. Y una de esas respuestas, pues, es provocar una vasoconstricción, que no siempre es una vasoconstricción solo periférica, sino también puede ser una vasoconstricción central y de esa forma producir isquemia intestinal, ¿no? Porque ya saben ustedes que los órganos que se van a resguardar desde el inicio, pues el cerebro, corazón y glándulas suprarrenales, ¿sí? Luego también uno de los factores importantes, pues las prácticas de alimentación de este recién nacido, ¿no? Lo ideal es que los bebés puedan ser alimentados solamente con leche materna, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque la leche materna tiene la osmolaridad adecuada para que ésta pueda ser fácilmente digerida a nivel del intestino y si es un intestino prematuro, con mayor razón, ¿no? Además, esta leche materna pudiera aportar esa inmunoglobulina A y algunas otras células inmunocompetentes que pueden disminuir el riesgo de enterocolitis, ¿no? A diferencia, pues, de las fórmulas maternas que generalmente todas, ¿no? Son hiperosmolares, ¿no? Y por lo tanto pueden alterar la pared intestinal. Y otro factor importante es el sobrecrecimiento bacteriano o la colonización del intestino por gérmenes patógenos, ¿no? Este factor es bastante bien reconocido, pues porque se ha visto o se ha aislado el mismo germen en una unidad de UCI donde se han reportado varios casos de bebés con enterocolitis. Por lo tanto, se podría valorar la posibilidad de que estas infecciones o esta colonización se presenten en forma de brotes, ¿ok? Ya saben ustedes que cuando hay algún proceso infeccioso, ¿no? Hay ciertos mediadores inflamatorios que se van a segregar y por lo tanto estos son o juegan un papel importante en esta patogénesis, ¿no? Entonces,
Ya conocemos cuáles son los factores que pudieran desencadenar enterocolitis, ¿no? Y la fisiopatología es tal cual un juego de dominó, ¿no? Una cosa va a llevar a la otra. Entonces tenemos un bebé que ha sufrido una asfixia perinatal, ¿no? La asfixia condiciona oxigenación de los tejidos, ¿no? No hay buena irrigación a nivel transmural y de los intestinos me refiero, ¿no? Y eso puede ocasionar alguna lesión a nivel de la mucosa intestinal, ¿no? Produciendo algún tipo de úlcera, si es que fuese el caso de una enterocolitis focal o segmentaria, ¿no? Este proceso inflamatorio a nivel del intestino va a ocasionar un hilio intestinal con aumento de o retención de líquido y gases, ¿no? En la luz del intestino. Esto ocasiona fermentación intestinal y el acúmulo de estos gases intraluminalmente, ¿no? ¿Qué gases? Hidrogeniones, metano, CO2. ¿Sí? Finalmente, ya cuando la enterocolitis está en vías de progresión y es una enterocolitis certera, pues vamos a ver la etapa de la invasión de estos gases a nivel de las otras capas del intestino, ¿no? Llegando de esa forma hacia la serosa. Esto es lo que nosotros llamamos neumatosis intestinal. ¿Sí? Y luego de la neumatosis, pues va a haber una necrosis del intestino, puede haber una gangrena total, ¿ok? Una perforación intestinal y finalmente una peritonitis. Este es el aspecto que tiene la serosa intestinal en un bebé con enterocolitis, ¿no? Se ve como la presencia de aire o burbujas dentro de la pared. ¿Cuál es la clínica de la enterocolitis? Pues generalmente la presentación es en el prematuro, ¿ok? Este prematuro, alrededor de la segunda o cuarta semana de vida, va a ser un bebé que de pronto se va a encontrar diferente, ¿no? Si inicialmente era un bebé que toleraba muy bien la leche que le daban, pues ahora va a ser un bebé que ha tenido cierta distensión abdominal o tiene residuo gástrico o capaz no maneja bien su temperatura, ¿ok? Pero algo diferente va a haber en ese bebé. Y de ello tenemos que existe una presentación insidiosa y una fulminante. Esta presentación insidiosa se va a dar en bebés pretérmino, ¿no? En bebés pretérmino que se encuentran estable, que por ahí aparece un factor de riesgo nuevo, ¿no? Y que los síntomas son bastante inespecíficos y en tiempo de vida tienen entre 2 a 4 semanas. Y la otra presentación fulminante se puede dar tanto en pretérmino como en bebés a término, ¿sí? En estos bebés son bebés que están severamente enfermos, se encuentran en shock, en falla multiorgánica y en los que el cuadro abdominal se presenta bastante definido, ¿sí? No hay lugar a tener dudas, ¿sí? Y generalmente esta sintomatología se presenta en la primera semana de vida. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues porque son bebés que tienen este abdomen, ¿sí? Entonces aquí no hay lugar a decir, sí, podría ser un NEC, ¿no? Tiene un NEC de grado 1. No es una sospecha de NEC. Este es un bebé que tiene una NEC establecida. ¿Está claro? Dentro de la sintomatología gastrointestinal, porque esta es la sintomatología que va a prevalecer, obviamente, en el recién nacido, vamos a tener que la distensión abdominal es uno de los primeros síntomas que se presenta, o signos que se presentan en el 70-98% de los bebés. ¿Ok?
Luego vamos a tener residuo gástrico, sangre en muestras fecales, diarrea, masa abdominal palpable, eritema en la pared o edema de la pared abdominal también. Pero estos síntomas gastrointestinales pues se asocian a sintomatología sistémica, ¿ok? ¿Cuáles pueden ser? Inestabilidad de la temperatura, el bebé puede estar letárgico, va a haber apnea, dificultad para respirar, el bebé está en mal o regular estado general, hay inestabilidad de la glucosa, puede tener acidosis, eh, la acidosis es generalmente acidosis metabólica. Y estos, para poder nosotros ordenarnos, ¿no? Y poder determinar cómo se hace el tratamiento y el manejo de un bebé con enterocolitis, pues se ha estadiado esta patología, ¿ok? Y se clasifica pues de un NEC de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. El de tipo 1 a grandes rasgos, porque ustedes van a leer este resumen, pues tenemos que el tipo 1 corresponde a un bebé con sospecha de NEC, ¿no? Es un bebé que por ahí tiene alguna sintomatología, ¿no? Que es diferente a cómo estaba, ¿no? Ya empieza a tener hilo intestinal y en la radiografía se ven signos claros de hilio intestinal, ¿no? ¿Y cuál es esa sintomatología? Pues la dilatación intestinal, ¿ok? Los bebés que tienen NEC2, pues son bebés que tienen una enterocolitis definida, ¿no? Ya sea está en su grado leve o moderado, ¿no? Aquí ya se va a ver eh, mayor sintomatología abdominal, ¿no? Va a haber una masa abdominal palpable, si es que fuese el caso, puede haber aumento progresivo del diámetro abdominal. Y si queremos esto contrarrestar con los signos radiológicos, pues ya vamos a encontrar en este grado una neumatosis intestinal que obviamente nos va a definir el cuadro. Y el estadio 3, pues es una NEC ya complicada, ¿no? Probablemente en el 3B vayamos a ver una perforación intestinal con neumoperitoneo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues como ustedes acaban de ver, lo importante es la sospecha de la patología, ¿sí? Una vez que tengamos la sospecha, pues la radiología es un elemento clave para poder hacer el diagnóstico definitivo. La radiografía es el gol estándar, ¿no? Se necesita una radiografía en decúbito supino y en decúbito tangencial o lateral, ¿no? Y dependiendo mucho del caso, se va a hacer un seguimiento cada 6, 12 o cada 24 horas, ¿no? Según el estado del paciente. ¿Y qué es lo que vamos a ver en un inicio o en estadios tempranos de la enterocolitis? Pues un patrón anormal de aire con heces intestinales dilatadas, ¿no? Ustedes pueden ver que aquí el asa intestinal tiene un diámetro bastante grande, igual aquí. El diámetro normal del asa intestinal debe ser esta, ¿no? Ya cuando avanza la patología vamos a tener una neumatosis intestinal, que es esto de acá, ¿no? Esta es una radiografía en la que se ve un doble halo, ¿sí? O un signo de doble riel, ¿sí? Si es que nosotros hiciéramos un corte tangencial como acá, ¿no? Ven ustedes el asa intestinal y ven aquí que hay un halo negro, ¿sí? Radiolúcido. Eso corresponde al aire que se encuentra a nivel de la serosa del intestino y obviamente se tiene que ver radio opaco, ¿ok? Y finalmente, en estadios avanzados también, pues vamos a ver gas en el sistema portal, ¿no? O podemos ver también signos de obstrucción intestinal si es que hay una perforación y el resto de las asas, por ejemplo, quieren bloquear esa perforación.
Aquí para que puedan observar, ¿no?, el intestino con un hilio, ¿sí? El asa intestinal inflamada pues no tiene peristaltismo, el peristaltismo es bastante disminuido, ¿no? Y por lo tanto hay un aumento del aire a nivel del intestino, ¿ok? Con dilatación del asa intestinal. Lo mismo aquí, ¿no? Ahí ven ustedes dilatación del asa. Y podemos ver, por ejemplo, aquí aire a nivel del sistema portal, ¿no? O vemos aquí hay una neumatosis intestinal. Lo mismo aquí, la neumatosis, aquí sí está súper claro, ¿no? Espero puedan lograr reconocer. Esta es la luz del intestino y este halo radio o lúcido, pues es el gas que invade la pared intestinal. Lo mismo acá. Aquí ya es una enterocolitis complicada con neumoperitoneo, ¿sí? Lo que nos va a indicar que el bebé necesita probablemente cirugía, ¿no? Entonces, estos bebés, a la par de la radiografía, pues va a necesitar el estudio laboratorial correspondiente, ¿no? Ver cómo está el hemograma, ver cómo están las plaquetas, el perfil de coagulación, el perfil renal, la función hepática, también hacer cultivos, a ver si se puede aislar algún tipo de germen. Finalmente, el tratamiento, este cuadro requiere de inicio tratamiento médico, ¿no? Si sabemos que el órgano afectado es el intestino, pues lo primero que tenemos que hacer es poner ese intestino en reposo, ¿sí? Y descomprimirlo a través de una sonda orogástrica. Y luego evitar todos esos factores que producen hipoxia e isquemia, ¿no? Por ejemplo, si hay pérdida de electrolitos, pues hacer una reposición adecuada, ¿sí? Si podemos idealmente mantener un hematocrito mayor de 40, plaquetas y el perfil de coagulación en lo más óptimo posible, mantener una presión arterial media adecuada para la edad gestacional y si es necesario usar vasoactivos, pues también está indicado usarlos. Luego, generalmente estos bebés están bastante comprometidos, necesitan soporte ventilatorio, hay que darles analgesia y sedación, ¿sí? Se usa morfina, fentanilo, ecuronio. Como tenemos sospecha de que hay un sobrecrecimiento bacteriano, pues también se usa antibióticos de amplio espectro, ¿no? Y para evitar el catabolismo del bebé, pues le damos nutrición parenteral total. Y luego sigue el manejo quirúrgico, ¿sí? Hay tres opciones para el manejo quirúrgico, ¿no? Hacer un drenaje peritoneal en un paciente con enterocolitis que se encuentra hemodinámicamente inestable, ¿sí? Solamente se drena la cavidad abdominal colocando un dren laminar y se hace en la cuna del bebé, porque eso puede ayudar a mejorar la precarga, ¿no?, del corazón, ¿no? Porque todo el retorno venoso que está disminuido por el aumento de la presión intraabdominal, pues mejora y la precarga mejora también, la poscarga también, y así la presión arterial media puede de alguna forma estabilizarse. Eso solo es un tratamiento paliativo, pues finalmente el bebé va a necesitar una laparotomía con posibilidad de resección y anastomosis término-terminal, ¿no? En caso haya una lesión focal o segmentaria, o de lo contrario, si hay una lesión más amplia, ¿no?, o una lesión parchada, pues hacer una ostomía derivativa, ¿no?, ya sea a nivel del yeyuno, del ilion o de la colostomía, ¿ok?
Entonces, si la lesión es focal y el neonato está estable, no ha habido peritonitis, lo que se suele hacer es una resección y anastomosis intestinal término-terminal. Pero si la lesión es multifocal, se opta por realizar una enterostomía, ¿sí? Al nivel que corresponda. Estas son imágenes de pacientes que tienen enterocolitis, ¿no? Aquí intestino sano, ¿ok? Y este es el intestino afectado, ¿no? Esta zona blanquecina, pues es zona con eh, daño severo de su pared, ¿sí? Esta coloración es debida a la necrosis que sufre toda la pared del intestino. Entonces, ¿cuáles son los criterios para intervención quirúrgica cuando hay una fuerte sospecha de perforación intestinal o está confirmada con una radiografía donde se ve neumoperitoneo, ¿no? Un deterioro clínico y rápido pese al tratamiento médico instaurado también es criterio de intervención quirúrgica, ¿no? También el paciente que tiene masas abdominales, obstrucción intestinal o hay una progresión rápida de la neumatosis, requieren intervención quirúrgica. ¿Ok? Muy bien, vamos a